jeque Rashid al-Mansur contemplaba las dunas doradas desde el ventanal de su despacho, una extensión infinita de arena que reflejaba el vacío de su propia alma. El peso de la corona de azar no era nada comparado con el peso del secreto que llevaba aplastándole el pecho desde hacía 10 años. Afuera, su reino prosperaba, una joya de modernidad y tradición. Adentro, en la cámara más íntima de su ser, reinaba el silencio de un futuro que nunca llegaría. El consejo de ancianos volvía a presionar. Sus voces eran como el zumbido de los escorpiones del desierto, siempre susurrando la misma palabra, la misma exigencia que para él era una sentencia. Heredero. ¿Cómo podía explicarles que su linaje terminaba con él? Que el trono que tanto protegía estaba destinado a un sobrino y no a un hijo de su sangre. La memoria era una tortura precisa, una cicatriz que no dejaba de sangrar. Recordaba la voz aséptica del médico en una clínica de Zúrich, las palabras frías y clínicas que habían destrozado su mundo a los 25 años. Esterilidad absoluta y permanente, el resultado de aquel terrible accidente a caballo, no solo le había roto varios huesos, sino que había aniquilado su capacidad de ser padre, la esencia misma de su identidad como hombre y como gobernante. Desde entonces, había construido una fortaleza de disciplina y control a su alrededor. Nadie veía la grieta en la armadura del rey, la vergüenza que lo consumía en las largas noches solitarias, la amarga ironía de gobernar un reino fértil siendo él un desierto. Y ahora, el consejo le había impuesto una solución que era, en realidad, un nuevo nivel de su infierno personal, un matrimonio. Le habían presentado el nombre y el linaje de Layla como si fuera un contrato de adquisición, una pieza estratégica para calmar las tensiones políticas y, sobre todo, para dar una apariencia de normalidad. Una joven de una familia noble aliada, virgen, dócil, educada para el deber. Él la condenaría a una vida sin hijos, a un matrimonio hueco. Aceptó porque un rey no puede mostrar debilidad, pero en su interior, la decisión se sentía como una crueldad imperdonable, un sacrificio en el que ella era el cordero inocente, y él, el verdugo silencioso. ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que le estaba robando el sueño más fundamental de una mujer? Mientras tanto, en la tranquila finca de su familia, Layla sentía que su vida entera había sido una larga y paciente espera. Su mundo era un jardín amurallado, lleno del aroma a jazmín y de las enseñanzas de su madre sobre el honor, el deber y la sumisión. A sus 23 años, había sido educada no para tener voz, sino para ser un eco perfecto de la voluntad de su futuro esposo. Había aprendido a bordar, a gestionar una casa, a sonreír con modestia y a bajar la mirada. Su único valor, se lo habían repetido hasta la saciedad, residía en dos cosas intangibles pero increíblemente pesadas: su pureza y la promesa de fertilidad que albergaba su vientre. Se preguntaba a menudo cómo sería él, el hombre cuyo nombre aún no conocía, pero cuyo rostro ya dominaba sus sueños. La noticia llegó como un viento del desierto, repentino e imparable, cambiando el paisaje de su existencia para siempre. No se casaría con un noble cualquiera, ni con un comerciante rico. Su prometido era el mismísimo jeque Rashid al-Mansur, un hombre cuyo poder era tan vasto como las arenas de Azar, una figura casi mítica para ella. El miedo y el honor libraron una batalla en su corazón. Ser su esposa era el mayor privilegio imaginable, pero también la carga más aterradora. Toda su vida la habían preparado para ser la esposa perfecta, pero ¿cómo se podía ser perfecta para un hombre que era prácticamente un dios en su tierra? La presión la ahogaba. Era un honor que se sentía peligrosamente parecido a una condena. El miedo más profundo de Layla no era el hombre, sino ella misma. Su valía estaba intrínsecamente ligada a su capacidad para cumplir con su deber más sagrado, darle un heredero al trono. ¿Y si fallaba? ¿Y si su cuerpo, a pesar de su juventud y salud, no era capaz de concebir? La idea era un nudo helado en sus entrañas. Sería una vergüenza para su familia y una decepción para su rey. En su mundo, una esposa estéril era una cáscara vacía, un fracaso andante. Esta ansiedad la perseguía en sus noches de insomnio.
la sombra que se cernía sobre el deslumbrante futuro que le habían prometido y que ella no estaba segura de merecer. El día de la boda fue un despliegue de opulencia que dejó al mundo sin aliento, pero que para Layla y Rashid se sintió como una elaborada obra de teatro. Miles de invitados, el brillo del oro, el perfume de miles de rosas blancas. Todo era un decorado para el acuerdo político que se estaba sellando. Él, de pie junto al altar, parecía una estatua de bronce forjada en el fuego del desierto. Imponente, inescrutable, poderoso. Ella, avanzando hacia él cubierta de seda y perlas, se sentía como un fantasma, una ofrenda anónima. Sus miradas se cruzaron por primera vez, y en ese instante, en medio del lujo y la multitud, solo existió la tensión silenciosa entre un hombre roto y una mujer aterrorizada y esperanzada. Desde su posición de poder, Rashid la observó acercarse y sintió cómo su plan se desmoronaba. Las fotografías no le hacían justicia. Su inocencia era una luz tan brillante que casi dolía mirarla. Había jurado mantener una distancia fría, un matrimonio de pura fachada para protegerla de su verdad y a él de su propia vergüenza. Se había prometido a sí mismo no tocarla, no contaminar su pureza con su propia condición de hombre incompleto. Pero mientras ella se paraba a su lado, tan frágil y decidida, sintió que la fortaleza que había construido durante 10 años comenzaba a temblar. ¿Cómo podía ser el carcelero de una criatura tan llena de vida? La noche de bodas llegó, y con ella, el silencio ensordecedor de la suite real. El espacio era gigantesco, lujoso hasta el extremo, pero frío como una tumba. Layla, vestida con un camisón de seda blanca, esperaba a su marido con una mezcla de pánico y resignación. Su deber era claro, su cuerpo estaba preparado para ser entregado. Cuando Rashid entró, el aire de la habitación se volvió denso, cargado de una electricidad que ella no comprendía. Él no la miraba como un rey, ni siquiera como un esposo. La miraba como un hombre al borde del abismo, como si ella fuera la única cosa a la que podía aferrarse para no caer. Todas las promesas que Rashid se había hecho a sí mismo se convirtieron en cenizas en el momento en que inhaló el suave perfume de su piel. Vio el miedo en sus ojos oscuros, pero debajo del miedo vio una confianza absoluta, una entrega que lo desarmó por completo. En ella no vio una pieza en su tablero político, sino a una mujer, la primera en años que lo hacía sentir algo más que el vacío de su condición. Una década de soledad, de autocontrol férreo, de sentirse un fraude, se derrumbó en un solo instante. Su mano, al tocar la mejilla de ella, temblaba con una necesidad que creía haber enterrado para siempre. ¿Qué clase de monstruo sería si se negaba a sí mismo esa única noche de sentirse completo? La consumación no fue un acto de deber, sino una colisión desesperada. Fue la furia de la agonía contenida de él contra la entrega silenciosa y confiada de ella. Fue crudo, urgente, casi violento en su intensidad emocional. Para Rashid, fue un acto de olvido deliberado, un momento robado en el que podía pretender ser el hombre que nunca sería. Para Layla, fue el cumplimiento de su destino, el instante en que se convirtió en esposa, creyendo ingenuamente que aquella pasión arrolladora era el comienzo de una historia de amor. No podía saber que para él, en realidad, era el final. Las 2 semanas siguientes fueron una lección de silencio y confusión. El hombre apasionado de la noche de bodas había desaparecido, reemplazado por un rey distante y frío, perpetuamente sepultado bajo montañas de trabajo. Layla se sentía como una intrusa en su propio matrimonio, una pieza de mobiliario caro en un palacio que no sentía como su hogar. Comía sola, paseaba sola, dormía sola en la inmensa cama que una vez habían compartido. La pregunta la atormentaba día y noche. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué la pasión de aquella noche se había transformado en un desierto de indiferencia? ¿Acaso no había sido suficiente para él? Pero entonces, en medio de su creciente desesperación, su cuerpo comenzó a enviarle susurros de un cambio, un cansancio inusual, una nueva sensibilidad a los olores, una extraña y persistente náusea matutina. La esperanza, una flor tan frágil como aterradora, comenzó a brotar en el jardín solitario de su corazón. Una visita discreta del médico real no hizo más que confirmar lo que su intuición ya le gritaba. Un milagro.
Guardó el secreto durante 2 días, saboreando esa alegría pura y solitaria, esperando el momento perfecto para compartir la noticia que, estaba segura, lo cambiaría todo. Esta era la respuesta. Este era el bálsamo que curaría la extraña herida de su marido y derretiría el hielo que los separaba. Un hijo, el heredero que todo el reino esperaba. Con esta noticia, ella no solo cumpliría con su deber, sino que se ganaría su lugar, su amor, su respeto. Dejaría de ser la esposa fantasma para convertirse en la madre del futuro rey. Practicó las palabras frente a un espejo, con una mano protectora sobre su vientre aún plano. Una sonrisa de felicidad genuina, la primera en semanas, iluminó su rostro. Estaba a punto de entregarle a su rey el regalo más grande de todos. Mientras tanto, Rashid se refugiaba en su despacho, intentando doblegar el mundo a través de documentos y decretos. El recuerdo del cuerpo de Layla, de su entrega y su calor, era una brasa ardiente en su mente, una distracción que combatía con una disciplina casi masoquista. Se repetía a sí mismo que había sido un error, una debilidad imperdonable. La había usado para calmar su propio dolor, y ahora, su única penitencia, su única forma de protegerla, era mantener esa distancia insalvable. Era un acto de crueldad que él consideraba necesario, un muro para contener la verdad que la destruiría. La puerta de su despacho se abrió de repente, sin el protocolo de un anuncio. Layla estaba en el umbral, y la luz del pasillo parecía emanar de ella misma. Su rostro resplandecía con una alegría tan pura, tan radiante, que parecía casi divina. Caminó hacia él con una confianza que él nunca le había visto, con los ojos fijos en los suyos, como si le trajera el secreto de la creación. Rashid sintió una punzada de un pavor inexplicable, un presentimiento helado que le recorrió la espalda. ¿Qué quería? ¿Por qué lo miraba de esa manera? Se detuvo frente a su imponente escritorio, una visión de esperanza y devoción femenina. Su voz, cuando habló, fue suave como la seda, pero cada sílaba resonó en el silencio del despacho con la fuerza de un trueno. «Mi señor», dijo, y su sonrisa era tan ancha y genuina que a Rashid se le cortó la respiración. «Tengo noticias maravillosas. Estoy embarazada». Las palabras no llegaron a sus oídos como un sonido, sino como una onda de choque que hizo añicos los cimientos de su realidad. El mundo no se detuvo, implosionó, colapsando en un agujero negro de caos silencioso y aullante del que no había escapatoria. El eco de las palabras de Layla, «estoy embarazada», rebotó contra las paredes de mármol del despacho de Rashid, no como una promesa de vida, sino como el veredicto de una traición ineludible. Por un instante, el mundo se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal, y en cada uno de ellos vio reflejada su propia estupidez, su imperdonable debilidad de una sola noche. La alegría pura y radiante en el rostro de ella era la prueba más cruel, una daga de inocencia retorciéndose en la herida de su secreto. El diagnóstico de Zúrich era una verdad científica, tan inmutable como el desierto. Si ella estaba embarazada, solo había una conclusión posible, una que le helaba la sangre y le convertía el corazón en una piedra. ¿Quién había osado tocar a su mujer? La sonrisa de Layla se marchitó lentamente, como una flor bajo una helada repentina, al ver la expresión de su marido. No había alegría, ni sorpresa, ni siquiera alivio. En su lugar, una máscara de hielo descendió sobre sus facciones, borrando cualquier rastro de emoción y dejando solo un vacío gélido y aterrador. El silencio que se instaló entre ellos era más pesado que cualquier grito, una ausencia de sonido cargada de una condena que ella no podía comprender. Había esperado lágrimas de felicidad, un abrazo que sellara su futuro, pero lo que recibió fue la mirada de un extraño, de un juez que ya la había sentenciado por un crimen que desconocía. ¿Qué había hecho mal para merecer esa reacción? Rashid se obligó a respirar, a imponer el legendario control del linaje al-Mansur sobre el caos que rugía en su interior. Acusarla directamente era imposible. Era la jequeza de Azar, y un escándalo de esa magnitud desestabilizaría el reino. No, la solución no era la confrontación, sino el aislamiento. Debía construir un muro entre ellos, una fortaleza de indiferencia para protegerse a sí mismo y para estudiar a la mujer que había destrozado su mundo.
Con una voz desprovista de toda calidez, anunció: «Tengo asuntos de estado que requieren mi atención día y noche. Me trasladaré a las cámaras contiguas para no molestarte». Cada palabra era una mentira calculada, un ladrillo más en el muro que la separaría de él para siempre. El primer mes de su embarazo se convirtió en una lección de soledad. Laila deambulaba por los pasillos dorados del palacio como un fantasma, invisible para el hombre con el que compartía un título, pero no una vida. El gigantesco palacio, que antes le había parecido un sueño, ahora se sentía como una jaula exquisitamente decorada. Cada intento de conversación era recibido con respuestas cortas y formales. Cada mirada suya se desviaba antes de poder encontrar la de ella. Se torturaba cada noche repasando su única noche juntos. ¿Había sido tan decepcionante? ¿Tan insignificante para él que podía desecharla de esa manera? La culpa, como una mala hierba, comenzó a echar raíces en su corazón. Los meses pasaban, y su cuerpo se convertía en el mapa de una nueva vida que crecía en el más absoluto aislamiento emocional. Las náuseas matutinas eran un secreto que sufría en silencio, pero también un extraño consuelo, la prueba tangible de que no estaba loca, de que el milagro en su vientre era real. Comenzó a hablarle a su bebé, susurrando en la quietud de su lujosa suite, contándole historias del desierto y promesas de amor incondicional. Era su único confidente, la pequeña luz que parpadeaba en la inmensa oscuridad de su matrimonio. ¿Llegaría su hijo a conocer alguna vez el calor de una familia, o estaría destinado a vivir también a la sombra de un rey de hielo? Desde la distancia, Rashid la observaba. La observaba en los jardines. La observaba durante las solitarias cenas a las que él nunca asistía. La observaba a través de las cámaras de seguridad de palacio, como un carcelero obsesionado con su prisionera. Ver su vientre redondearse era una tortura diaria, una puñalada constante de celos y rabia impotente. Se imaginaba a un amante sin rostro, un traidor que se había atrevido a profanar lo que era suyo. Y sin embargo, a pesar de la furia, no podía dejar de mirarla. Había algo en su resiliente soledad, en la forma en que acunaba su vientre con una ternura infinita, que despertaba en él un anhelo posesivo y doloroso que no podía explicar. La cena de estado por el aniversario de la independencia de Azar fue una prueba de fuego. Laila, con 5 meses de embarazo, lucía un caftán de seda azul que acentuaba la curva de su vientre. Sentía cientos de miradas sobre ella, una mezcla de reverencia por la futura madre del heredero y de curiosidad por la evidente distancia entre ella y el jeque. Se sentía como una impostora, una actriz en el papel principal de una obra cuyo guión desconocía, sentada al lado de un rey que la trataba con la misma frialdad que al mármol de las columnas. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esta farsa? Fue entonces cuando el anciano Jeque Farid, el miembro más influyente del Consejo Real, se acercó a su mesa con una sonrisa que le arrugaba los ojos. Se inclinó respetuosamente. «Felicidades, mi jeque. Un heredero para Azar. Es una bendición de Alá». Rashid sintió cómo la sangre se le retiraba del rostro, dejando una palidez mortal bajo su piel bronceada. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos y asintió rígidamente, su mano derecha apretando con tanta fuerza la copa de plata que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso. El mundo pareció reducirse a ese único punto de presión, a la mentira que estaba obligado a sostener frente a todos. Laila lo vio todo. Vio la tensión en su mandíbula, el pánico fugaz en sus ojos antes de que la máscara de indiferencia volviera a caer, y en ese instante, una nueva comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación. Aquello no era simple frialdad o decepción hacia ella. Era dolor. Un dolor profundo, antiguo y devastador que emanaba de él en oleadas. Por primera vez, la pregunta en su mente cambió. Ya no era, ¿qué he hecho mal?, sino, ¿qué herida tan terrible lleva dentro que la noticia de su propio hijo lo destruye de esta manera? Incapaz de soportar un segundo más de esa farsa, Rashid se excusó de la cena y se dirigió al único lugar donde su dolor tenía sentido: los establos reales. El aire olía a cuero, a heno y a la fuerza animal de los purasangres árabes. Se detuvo frente al box de Al-Ghadab.
La furia, el imponente semental negro descendiente directo del caballo que, 10 años atrás, lo había destrozado. Apoyó la frente en la madera pulida, cerrando los ojos mientras el recuerdo del impacto, del dolor cegador y de la voz fría del médico en Zúrich lo asaltaba con una claridad brutal. Aquí fue donde su vida como hombre había terminado. Laila no pudo quedarse en la cena. Un impulso inexplicable, una necesidad de entender, la guió a través de los jardines iluminados por la luna hasta los establos. El silencio del lugar solo era roto por el suave resoplido de los caballos. Y entonces lo vio, de espaldas a ella, bañado por un rayo de luz plateada que se colaba por una ventana alta. Su marido no parecía un rey. Sus hombros, normalmente rectos y cargados de poder, estaban ligeramente caídos, su cabeza inclinada en una postura de derrota absoluta. Por primera vez no vio al jeque al-Mansur. Vio a un hombre roto, completamente solo con sus demonios. Él debió sentir su presencia, porque se irguió de golpe y se giró. Durante una fracción de segundo, sus ojos se encontraron, y ella pudo ver su alma desnuda. Una década de soledad, de vergüenza y de una tristeza tan profunda que parecía un abismo. Fue el instante más íntimo que habían compartido. Pero tan pronto como la reconoció, la máscara de hielo regresó, más dura y afilada que nunca. «Deberías estar descansando», dijo, su voz un arma cortante. Pasó a su lado sin rozarla, dejándola sola con el eco de esa vulnerabilidad que él ya se había apresurado a enterrar de nuevo. Aquel fugaz atisbo de su alma lo cambió todo para Laila. El dolor del rechazo seguía ahí, pero ahora estaba teñido de una compasión desconcertante y una curiosidad insaciable. Él no era un monstruo insensible, era un hombre herido que usaba la crueldad como escudo. La pregunta, ¿por qué?, se convirtió en el centro de su existencia, una obsesión que la mantenía en pie. Decidió que no se rendiría. Soportaría la frialdad, la distancia, todo, si al final podía entender el origen de la tormenta que se escondía tras sus ojos oscuros. Llegó el 7º mes. El bebé se movía constantemente, pequeños golpes y giros que eran a la vez un consuelo y un doloroso recordatorio de que estaba viviendo ese milagro sola. Una tarde, mientras leía en el balcón, una ola de mareo la invadió, seguida de un dolor agudo y punzante en el bajo vientre que le arrancó un grito ahogado. Aterrada, se llevó las manos al vientre, temiendo lo peor. Las doncellas que la atendían corrieron a su lado, sus rostros una mezcla de pánico y preocupación, y una de ellas salió corriendo en busca del médico real. Rashid estaba en medio de una tensa reunión sobre un tratado petrolero con una delegación extranjera cuando su jefe de gabinete entró sin anunciarse y le susurró algo al oído. «La jequesa no se encuentra bien. El médico está con ella». Un miedo irracional y primitivo, un terror helado que no tenía ninguna lógica, se apoderó de él. Se puso en pie abruptamente, interrumpiendo al ministro de Finanzas. «Esta reunión ha terminado», declaró con una autoridad que no admitía réplica, ignorando las miradas de asombro de todos mientras salía del salón con pasos largos y urgentes. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué la idea de que ella o el hijo bastardo sufrieran le provocaba ese pánico visceral? Cuando Rashid irrumpió en la suite real, encontró a Laila recostada en el sofá, pálida, con el médico tomándole el pulso. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del anciano, y durante un largo segundo, los 7 meses de distancia se evaporaron. Él no vio a la traidora, ni a la esposa política. Vio a Laila, frágil y asustada. «¿Estás bien?», preguntó, y su propia voz le sonó extraña, ronca por una emoción que se negaba a reconocer. El corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza que lo dejó sin aliento. El médico, un hombre sabio que había servido a 3 generaciones de al-Mansur, terminó su examen y se volvió hacia Rashid con una mirada seria. «Físicamente, la jequesa y el bebé están bien. Ha sido un susto, probablemente causado por el estrés y la deshidratación», explicó con calma. Luego, su mirada se endureció ligeramente. «Mi señor, el estado de ánimo de una madre afecta directamente a su hijo. Necesita paz, tranquilidad, y necesita el apoyo de su esposo. Su presencia constante es la mejor medicina». Las palabras no eran una sugerencia,
sino una orden envuelta en el velo del consejo médico. Rashid se sintió acorralado. Rechazar la recomendación del médico más respetado del reino levantaría sospechas que no podía permitirse. Miró a Layla, que lo observaba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración, esperando su veredicto. La idea de compartir el mismo espacio, de respirar el mismo aire noche tras noche, era una tortura, pero la imagen de ella, pálida y asustada en el sofá, había resquebrajado algo en su interior. Con un seco asentimiento al médico, selló su destino. Esa noche, el personal de palacio trasladó las pertenencias de Rashid de vuelta a la suite real. Instalaron una cama individual en el extremo opuesto de la vasta habitación, creando una isla de soledad para él frente a la de ella. Cuando las luces se apagaron, el silencio se llenó de una tensión casi palpable. Layla yacía en su cama, dolorosamente consciente de su presencia a solo unos metros de distancia. Podía oír el ritmo suave de su respiración, un sonido íntimo y a la vez insoportablemente lejano. Rashid, por su parte, miraba el techo en la oscuridad, cada músculo de su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Podía oler el suave perfume a jazmín de su piel flotando en el aire. Tenerla tan cerca, la mujer que encarnaba su mayor humillación y su más profundo y secreto deseo, era un infierno. La distancia física se había acortado, pero el abismo emocional entre ellos parecía más grande y más insondable que nunca. Esta proximidad forzada no era una solución, era el comienzo de una nueva y exquisita forma de agonía para ambos. La convivencia forzada en la suite real se había convertido en una forma de tortura exquisitamente diseñada. Cada noche, Layla yacía en la inmensa cama, fingiendo dormir, mientras escuchaba el ritmo constante de la respiración de Rashid desde su lecho separado. Era un sonido tan íntimo, tan cercano, que el abismo de silencio y frialdad entre ellos parecía aún más vasto e insuperable. El bebé se movía dentro de ella, una pequeña y vibrante afirmación de vida en medio de tanta muerte emocional, y su mano volaba instintivamente a su vientre, anhelando compartir ese milagro con él. Pero sus dedos siempre se detenían a medio camino, helados por el recuerdo de sus ojos vacíos. ¿Cómo podía compartir la alegría con un hombre que la miraba como si fuera una extraña, una carga? Desde su propia isla de soledad, Rashid libraba una guerra silenciosa. Permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la oscuridad del techo, pero cada uno de sus sentidos estaba dolorosamente sintonizado con ella. Podía oler el suave perfume a jazmín que emanaba de su piel, un aroma que se colaba en sus pulmones y le quemaba por dentro, recordándole la única noche de debilidad que lo había llevado a este infierno. Las palabras del médico real resonaban en su cabeza. Necesita su apoyo, pero chocaban contra la verdad de acero que llevaba grabada en el alma desde hacía una década. Sentía que su autocontrol, esa legendaria disciplina de los Al-Mansur, se estaba resquebrajando, convirtiéndolo en un animal enjaulado que anhelaba y odiaba a su carcelera a partes iguales. La tensión alcanzó su punto de ebullición una mañana, cuando el jefe de su gabinete le informó de que el jeque Farid y dos de los ancianos más influyentes del Consejo Real solicitaban una audiencia urgente y privada. Rashid sintió como una soga invisible se apretaba alrededor de su cuello. Sabía exactamente lo que querían. Los rumores se habían deslizado por los pasillos de mármol del palacio como serpientes venenosas. La frialdad del jeque, las camas separadas, la mirada perpetuamente triste de la jequesa embarazada. El consejo ya no se contentaba con la apariencia de un heredero en camino. Ahora exigían la prueba de una unión legítima, y él sabía que no podía dársela. En la sala del trono, el aire era denso y pesado. El jeque Farid, con su barba blanca y sus ojos astutos como los de un halcón del desierto, habló con una deferencia que no lograba ocultar el filo de su advertencia. «Mi señor, el reino se regocija con la noticia del heredero», comenzó, su voz melosa. «Pero la estabilidad de Azar, la propia fuerza de su linaje, descansa sobre la percepción de unidad y la legitimidad incuestionable de su descendencia. El pueblo susurra, mi jeque, necesitan ver a su rey y a su reina como un frente unido». La palabra legitimidad fue un golpe directo al plexo solar de Rashid.
una acusación velada que avivó las llamas de la duda que lo consumían. Poco después, Layla fue convocada a los aposentos privados del consejo. Caminó por los pasillos dorados con un nudo de aprensión en el estómago, su mano derecha descansando instintivamente sobre la curva protectora de su vientre. Cuando entró, vio a Rashid de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz del sol, tan imponente y distante como una montaña. Los tres ancianos estaban sentados en divanes de seda, y sus miradas se posaron sobre ella con una intensidad que la hizo sentir como un insecto bajo un cristal. El ambiente no era de celebración, sino de juicio. ¿Qué crimen había cometido sin saberlo? El jeque Farid le sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi jequesa, nos alegra verla tan radiante. Su salud es la salud del futuro de Azar. Las palabras eran amables, pero la pregunta que siguió fue una trampa mortal. Hemos pensado que una ceremonia pública para bendecir al niño antes de su nacimiento sería una maravillosa muestra de devoción y unidad para el pueblo. Layla miró a Rashid, esperando que él respondiera, que tomara el control. Pero su marido permaneció en silencio, su mandíbula tan tensa que parecía tallada en piedra. La propuesta del consejo no era una sugerencia, era una prueba, y ella estaba en el centro de todo. Fue en ese momento cuando algo dentro de Rashid se rompió. 10 años de vergüenza reprimida, 7 meses de tortura silenciosa, la presión incesante del consejo y la imagen de Layla de pie ante ellos, tan inocente y para su mente envenenada, tan engañosa. Todo colapsó en una erupción de furia helada. No habrá ninguna ceremonia. Su voz resonó en la sala como un trueno, haciendo que todos se sobresaltaran. Se giró, apartándose de la ventana, pero su mirada, cargada de un desprecio glacial, no se dirigió al consejo, sino que se clavó directamente en su esposa. Este embarazo, siseó la palabra como si fuera una maldición, es un asunto estrictamente privado. El mundo de Layla se detuvo. La humillación fue tan repentina y total que le robó el aire de los pulmones. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Ante el silencio atónito de los ancianos, Rashid se acercó a ella, invadiendo su espacio personal hasta que pudo sentir el frío que emanaba de él. Inclinó la cabeza y susurró, con una crueldad calculada para que solo ella pudiera oír cada sílaba envenenada. ¿Cómo te atreves a seguir mirándome con esa cara de mártir? ¿De verdad crees que soy tan necio como para aceptar esta farsa? No fue una acusación de infidelidad, fue algo mucho peor. Fue la aniquilación pública de su honor, la negación de la única verdad que sostenía su mundo. Por un instante, todo se volvió borroso y silencioso, como si estuviera bajo el agua. Solo podía ver el desprecio en los ojos del hombre al que había entregado su cuerpo y su lealtad. Sintió, más que vio, las miradas de los ancianos, ahora teñidas de sospecha y una piedad que la quemaba como ácido. Todo su valor, su pureza, su propósito en la vida, todo se había convertido en cenizas con unas pocas palabras susurradas. Pero no lloró. Una extraña y gélida calma se apoderó de ella, la calma de quien ya lo ha perdido todo. Se dio la vuelta, con la espalda tan recta como una lanza, y salió de la habitación. Cada paso un acto de voluntad suprema para no derrumbarse. En el preciso instante en que la puerta se cerró tras ella, el fuego de la ira de Rashid se extinguió, dejando solo el vacío helado de un remordimiento instantáneo y devastador. Vio los rostros conmocionados de los ancianos y comprendió el daño irreparable que había causado no solo a ella, sino a su propia corona. Pero la imagen que lo perseguiría sería la de la espalda de Layla, la dignidad inquebrantable con la que había absorbido la herida mortal que él le acababa de infligir. Se había convertido en el monstruo que siempre había temido ser, y la comprensión lo golpeó con la fuerza de un puño. Layla no regresó a la suite real. Se dirigió directamente a las habitaciones que había ocupado brevemente antes de su boda, un espacio que ahora parecía pertenecer a otra vida. Con una voz desprovista de toda emoción, le ordenó a su doncella más leal que preparara una pequeña maleta, solo con lo esencial. No había lugar para ella en aquel palacio. No como una esposa deshonrada, portadora de un niño repudiado por su propio padre ante el consejo del reino. Debía irse, no por orgullo, sino por supervivencia,
para proteger la única vida inocente en toda esta tragedia, la que crecía en su interior. Sobre la cama, que nunca había sentido como suya, en la suite real, dejó una única hoja de papel. No había reproches, ni preguntas, ni súplicas de amor. Solo 3 palabras escritas con una caligrafía firme y clara. Le libero de mí. Horas más tarde, cuando Rashid, consumido por una culpa que lo asfixiaba, finalmente fue a buscarla para intentar deshacer lo que había hecho, encontró la habitación vacía. La nota sobre la almohada era como una sentencia. El silencio de la suite ya no era tenso. Era el eco ensordecedor de su fracaso absoluto. La había perdido. La había expulsado con su propia crueldad. Y en la soledad más profunda que jamás había conocido, comprendió que, sin ella, su trono no era más que un montón de oro sin valor en medio de un desierto sin fin. El silencio que siguió a sus sollozos fue más profundo que cualquier abismo del desierto. Layla, con el corazón martilleándole en la garganta, sintió como el mundo se reconfiguraba a su alrededor. El hombre que se aferraba a su mano, el rey que había construido murallas de hielo a su alrededor, se había desmoronado por completo ante el simple aleteo de una vida en su interior. No entendía sus palabras, aquel susurro roto de «perdóname por dudar de ti», pero comprendía el lenguaje universal del dolor. Vio en sus ojos, por primera vez, no la frialdad del poder, sino la devastación de un alma que llevaba demasiado tiempo en guerra consigo misma. La conmoción inicial dio paso a una extraña y poderosa oleada de compasión, un instinto casi maternal que la impulsó a actuar más allá de su propio sufrimiento. ¿Qué tormento podía ser tan grande como para quebrar a un hombre como Rashid al-Mansur? Él retiró la mano de su vientre como si la piel de ella quemara. Un gesto de vergüenza tan profundo que a Layla le dolió físicamente. Se apartó, dándole la espalda, y sus hombros anchos se sacudieron con temblores silenciosos. Durante 7 meses, ella había sido la prisionera de su inexplicable crueldad, una víctima de un crimen que no conocía. Había imaginado 1000 razones para su rechazo, que no era lo suficientemente hermosa, que su entrega en la noche de bodas había sido decepcionante, que él amaba a otra. Pero la reacción que presenciaba ahora no era la de un hombre culpable de infidelidad o desinterés. Era la reacción de alguien que acababa de presenciar lo imposible, de un hombre cuya realidad entera se había hecho añicos contra la palma de su mano. Lentamente, se incorporó en la cama, su propio dolor eclipsado por la necesidad de entender el suyo. Finalmente, él se giró. Su rostro, normalmente una máscara impasible de autoridad, estaba devastado, surcado por las huellas de unas lágrimas que parecían haber tardado una década en caer. Sus ojos oscuros, ahora enrojecidos y vulnerables, la miraron como si la viera por primera vez, no a la jequesa, no a la esposa política, sino a Layla. Se arrodilló junto a la cama, un gesto de sumisión tan impensable para un rey que a ella se le cortó la respiración. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro ronco, el sonido de un hombre que desentierra un secreto enterrado bajo capas de vergüenza. «Tengo que contarte algo», dijo, y en esas 5 palabras, Layla sintió el peso de una confesión que cambiaría no solo su futuro, sino también la forma en que entendía todo su pasado. La historia comenzó no en el palacio, sino 10 años atrás, en un día de sol abrasador en el desierto. Rashid describió el accidente a caballo con una precisión clínica que no lograba ocultar el trauma subyacente. El sonido de los huesos rompiéndose, el dolor cegador, la oscuridad. Pero el verdadero horror no llegó en el desierto, sino en la esterilidad de una clínica en Zúrich. Con la voz quebrada, repitió las palabras del médico, palabras que se habían convertido en el epitafio de su virilidad. Esterilidad absoluta y permanente. Layla escuchaba, inmóvil, mientras la imagen del Rey Todopoderoso se disolvía para revelar a un joven de 25 años al que le habían robado el futuro, la esencia misma de su identidad como hombre y como gobernante de un linaje milenario. Comprendió entonces el peso de su corona, que no era solo de oro y joyas, sino de un secreto aplastante. Él le confesó, como cada reunión con el Consejo Real, cada mención de la palabra heredero,
Era una vuelta más del cuchillo en su herida. Se había convertido en un maestro del engaño, construyendo una fortaleza de disciplina y frialdad para que nadie viera la grieta en su armadura, la vergüenza que lo consumía en las largas noches solitarias. Le habló de la amarga ironía de gobernar un reino fértil siendo él un desierto, un fraude sentado en un trono que no podía perpetuar. Layla sintió un escalofrío al comprender la profundidad de su soledad, una soledad tan vasta como las arenas que rodeaban su palacio. Le confesó que su matrimonio había sido una sentencia, tanto para él como para ella. Un acto de desesperación para acallar al consejo, sabiendo que la estaba condenando a una vida sin hijos, a un matrimonio hueco. Su plan, le explicó con una honestidad brutal, había sido mantenerla a distancia, protegerla de su verdad y protegerse a sí mismo de la intimidad que solo le recordaría lo que nunca podría ser. Había jurado no tocarla, no contaminar su pureza con su propia condición de hombre incompleto. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas doloroso que encajaba perfectamente, explicando cada gesto frío, cada mirada vacía, cada noche de silencio insoportable. Luego llegó la noche de bodas. Describió cómo su resolución se había hecho cenizas en el momento en que la vio. Su inocencia, su entrega confiada, lo habían desarmado por completo. En un acto de egoísmo desesperado, confesó, había querido sentirse completo, sentirse un hombre de verdad, aunque solo fuera por una noche. Había tomado lo que no tenía derecho a pedir, y el placer de ese momento se había convertido instantáneamente en una culpa corrosiva. Por eso se había alejado, por eso la había convertido en un fantasma en su propia casa, para castigarse a sí mismo y para intentar, en vano, deshacer el daño que creía haberle hecho. Y entonces, el golpe final. Cuando entraste en mi despacho, con esa luz en los ojos, y dijiste que estabas embarazada. Su voz se rompió por completo. Layla, mi mundo no se detuvo, implosionó. Le explicó la lógica fría y brutal que se había apoderado de su mente. La ciencia era infalible, el diagnóstico era absoluto. Si él era estéril, ese niño no podía ser suyo. La única conclusión posible, la única que su mente herida podía procesar, era la traición. El dolor de esa supuesta traición, le dijo, era casi tan grande como la vergüenza de su propia condición, y la combinación de ambos lo había convertido en el monstruo cruel que había sido durante los últimos 7 meses. Layla absorbió cada palabra, sintiendo cómo su propia herida, la del rechazo y la humillación, se veía eclipsada por la inmensidad de la tragedia de él. El hombre arrodillado ante ella no era un tirano, sino un prisionero de su propio dolor. Había preferido creer en una traición imposible antes que enfrentarse a la esperanza de un milagro que desafiaba la única verdad que había gobernado su vida durante una década. Su corazón se llenó de una compasión tan abrumadora que borró cualquier rastro de ira. Él había sufrido solo, en un infierno personal que ella ni siquiera podía imaginar, y la había arrastrado con él porque no conocía otra manera de sobrevivir. Cuando terminó de hablar, un silencio pesado y expectante llenó la suite. Rashid no se atrevía a levantar la vista del suelo, convencido de que, tras su confesión, solo podía esperar el desprecio, o en el mejor de los casos, una piedad que lo humillaría aún más. Había puesto su alma desnuda en las manos de ella, entregándole el poder de destruirlo con una sola palabra. Esperaba el juicio, la condena, el final. Pero Layla no pronunció palabra. En su lugar, se movió lentamente, con la majestuosidad de una reina y la ternura de una madre, hasta que sus pies descalzos estuvieron frente a él. Él sintió su presencia como un calor reconfortante en medio de su invierno personal. Ella no le ofreció palabras de consuelo vacías, ni un perdón fácil que él no se sentía capaz de aceptar. En su lugar, le hizo la única pregunta que importaba, una pregunta que demostraba que había comprendido la raíz de su tormento. Y durante todos estos meses, su voz era suave, pero firme. Nunca, ni por un instante, pensaste que un milagro era posible. La pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier acusación. Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de ella, y en su mirada vio una comprensión tan profunda que lo dejó sin defensas.
Negó con la cabeza lentamente, la confesión de su falta de fe más dolorosa que todo lo anterior. No sabía cómo, susurró. Entonces, ella hizo algo que redefinió su universo. Tomó su mano, la misma que él había retirado con vergüenza, y la guió de nuevo hacia la curva de su vientre. La piel de ambos temblaba al entrar en contacto. Entonces, siéntelo, le ordenó con una dulzura inquebrantable. Siente a nuestro milagro, Rashid. Es real, y es tuyo. En ese momento, una nueva patada, más fuerte y definida que la anterior, saludó la palma de su mano. No era una ilusión. Era vida. Era la prueba irrefutable de que todo lo que había creído, todo el dolor que había cargado, era una mentira. El milagro no era solo el niño, el milagro era ella. La última de sus defensas se hizo polvo. Se aferró a ella, presionando su rostro contra la seda que cubría su vientre, y lloró de nuevo. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de vergüenza, sino de una liberación tan absoluta que sentía que su alma se estaba lavando. Lloró por el joven que fue, por el hombre que creyó que nunca sería, y por el rey que renacía en ese instante. Laila lo sostuvo, acariciando su cabello, meciéndolo suavemente mientras él se desahogaba de una década de soledad. En esa suite real, bajo la luz de la luna del desierto, un rey se arrodilló ante su reina, y un hombre roto finalmente encontró el camino de vuelta a casa. Los días que siguieron fueron como despertar de una larga pesadilla. El Rashid frío y distante desapareció, reemplazado por un hombre cuya devoción era tan intensa que a veces dejaba a Laila sin aliento. El muro de hielo entre ellos se había derretido, dando paso a un torrente de ternura y cuidado que lo inundaba todo. Canceló 2/3 de su agenda, delegando responsabilidades que antes consideraba insustituibles, solo para pasar cada momento a su lado. La cama separada fue retirada la misma mañana de su confesión, y desde entonces, cada noche dormía abrazado a ella, con una mano siempre descansando sobre su vientre, como si necesitara el contacto constante para creer que no estaba soñando. Su arrepentimiento no se manifestó en palabras de disculpa, que él sabía insuficientes, sino en acciones. Se convirtió en el guardián de su bienestar, una presencia constante y protectora. Supervisaba personalmente sus comidas, asegurándose de que el chef preparara solo lo que a ella le apetecía. La acompañaba en sus paseos por los jardines, ralentizando su paso para adaptarse al de ella, protegiéndola del sol con una sombrilla. Por las noches, le leía poesía antigua del desierto, su voz profunda y resonante una nana para ella y para el niño que crecía en su interior. Laila lo observaba, maravillada por la transformación, viendo cómo el hombre que había temido se convertía en el esposo que siempre había soñado. Uno de los cambios más profundos fue su relación con el bebé. Lo que antes era una fuente de tortura, se convirtió en el centro de su universo. Pasaba horas hablando con el vientre de Laila, contándole al niño historias de sus ancestros, de los grandes reyes guerreros y los poetas del desierto. Le cantaba antiguas canciones de cuna en árabe, su voz a veces quebrada por la emoción. Cada vez que el bebé se movía, una sonrisa de pura maravilla iluminaba el rostro de Rashid y llamaba a Laila para que compartiera el momento, sus manos entrelazadas sobre la vibrante promesa de su futuro. Era como si estuviera recuperando 7 meses de paternidad perdida en unas pocas semanas febriles. La prueba de fuego llegó cuando convocó al Consejo Real a una audiencia privada. Laila insistió en estar a su lado, no detrás de él, sino a su lado, como su igual. Cuando los ancianos entraron, la encontraron sentada en un trono junto al suyo, un cambio de protocolo sin precedentes que dejó claro que algo fundamental había cambiado. El jeque Farid y los demás los observaron con una mezcla de curiosidad y aprensión. Rashid no les dio la verdad de su pasado, pues esa era una vulnerabilidad que le pertenecía solo a Laila, pero les entregó una nueva verdad, una que no admitía réplica. Con una voz firme y cargada de una autoridad renovada, Rashid se dirigió al consejo. «Durante meses habéis sido testigos de una distancia entre la jequesa y yo», comenzó, su mirada barriendo a cada uno de los ancianos. «Esa distancia fue mi culpa, y solo mía, un malentendido nacido de mi propio orgullo.
Hizo una pausa, tomando la mano de Laila y entrelazando sus dedos con los de ella a la vista de todos. Que quede claro para todos en este reino, esta mujer, mi esposa, es el mayor tesoro de Azar. Y este niño, dijo, posando su otra mano sobre el vientre de ella, es la mayor bendición que Alá nos ha concedido. Cualquier susurro, cualquier duda sobre su honor, será considerado un acto de traición contra la corona. El silencio que siguió fue absoluto, la advertencia inequívoca. El nacimiento del príncipe heredero llegó 2 meses después, en una noche en que el desierto estaba bañado por la luz de una luna llena. Fue un parto largo y difícil, pero Rashid no se apartó de su lado ni un segundo. Rechazó el protocolo que dictaba que el rey debía esperar fuera y se quedó con ella, sosteniendo su mano, secándole el sudor de la frente y susurrándole palabras de amor y aliento. Fue su ancla en la tormenta de dolor, su fuerza cuando la de ella flaqueaba. Laila, en medio del agotamiento, lo miraba y veía en sus ojos una devoción tan absoluta que le daba fuerzas para continuar. Cuando el llanto del recién nacido finalmente llenó la habitación, fue como si el mundo entero contuviera la respiración. La partera envolvió al bebé en una manta y se lo entregó a Rashid. Él lo tomó en sus brazos con una torpeza reverente, sus manos grandes y poderosas temblando al sostener un cuerpo tan pequeño y frágil, y cuando apartó un borde de la manta para ver el rostro de su hijo, las lágrimas que había creído agotadas volvieron a brotar. El bebé era un reflejo perfecto de sí mismo, el mismo cabello oscuro, la misma forma de la mandíbula, y cuando abrió los ojos, revelaron el mismo color profundo y oscuro que los de su padre. El milagro tenía su rostro. Se acercó a la cama y le mostró el bebé a Laila. Sus miradas se encontraron por encima de la pequeña cabeza de su hijo, y en ese instante, todo el dolor, la duda y la soledad de los meses pasados se disolvieron para siempre. No necesitaban palabras. Su familia había nacido no de un deber, sino de un milagro que había roto a un hombre para reconstruirlo, y que había enseñado a una mujer la verdadera medida de su propia fuerza. El reino de Azar tenía a su heredero, pero en esa habitación, lo único que importaba era que Rashid y Laila finalmente se tenían el uno al otro, unidos por un amor que había desafiado a la ciencia, al destino y a la propia lógica. 5 años después, el Palacio del Sol Poniente ya no era una jaula dorada, sino un hogar vibrante y lleno de risas. Laila, ahora una reina segura de sí misma y amada por su pueblo, observaba desde el balcón a sus 3 hijos jugar en los jardines. El príncipe heredero, Khalid, que tenía el rostro de su padre y el corazón compasivo de su madre, perseguía a sus 2 hermanas menores entre las fuentes de mármol. Rashid estaba en medio de ellos, ya no un rey distante, sino un padre que se dejaba derribar en el césped entre los chillidos de alegría de sus hijos. Su risa, un sonido que Laila atesoraba, resonaba en el aire cálido de la tarde. La historia del nacimiento milagroso del príncipe Khalid se había convertido en una leyenda en Azar, un cuento susurrado con reverencia que hablaba del poder de la fe y del favor de Alá sobre la casa al-Mansur. Nadie, excepto ellos 2, conocía la verdad completa. El abismo de desesperación del que había surgido su felicidad se había convertido en su secreto sagrado, el cimiento invisible sobre el que habían construido su vida. Rashid gobernaba ahora con una sabiduría y una calidez que habían transformado el reino, su liderazgo templado por la vulnerabilidad que solo Laila conocía. Esa noche, como cada año en el aniversario de la noche que lo había cambiado todo, celebraron su propio ritual privado. Después de que los niños se durmieran, Rashid la llevó de la mano a la suite real, la misma habitación que había sido testigo de su soledad, su dolor y su renacimiento. No había sirvientes, ni protocolo, solo ellos 2. Él la guió hasta la cama y se arrodilló ante ella, igual que aquella primera vez. Tomó su mano y la colocó sobre su propio corazón, que latía fuerte y constante bajo su palma. «Este corazón te pertenece desde esa noche», le susurró. Luego, con una ternura infinita, colocó su mano sobre el vientre de ella, ahora plano y suave, el lugar donde había comenzado su milagro. Cerró los ojos, reviviendo el momento,
La patada que había destrozado su mundo de mentiras y lo había vuelto a construir sobre una base de verdad y amor. Le acarició la piel, un gesto que se había convertido en su oración privada, su forma de dar las gracias. La miró, sus ojos oscuros llenos de una devoción que el tiempo no había hecho más que profundizar, y pronunció las palabras que se habían convertido en el credo de su amor. Aquí, susurró, su voz cargada de emoción. Aquí es donde me salvaste. Laila le sonrió, una sonrisa que contenía el eco de todo lo que habían vivido. Se inclinó hacia él y posó su mano sobre la de él, cubriéndola. Su toque era suave, pero firme. Negó lentamente con la cabeza, sus ojos brillando a la luz de la luna. No, mi amor, corrigió ella, su voz un susurro que sellaba su historia para siempre. Aquí es donde nos salvamos los dos. Él se inclinó hacia adelante y la besó. Un beso que no tenía la desesperación de su primera noche, ni la urgencia de la reconciliación, sino la calma profunda y segura de un amor que había encontrado su hogar, desafiando al destino y convirtiendo un desierto de soledad en un jardín eterno.